Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este curso virtual Diseño de Procesos Didácticos de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación para el retorno gradual progresivo y seguro. En esta oportunidad estaremos hablando de la importancia de la rúbrica de evaluación, cuáles son esos elementos que la constituyen, cómo construir rúbricas de evaluación teniendo en cuenta procesos cognitivos inferiores y superiores y evitando algunos errores que normalmente nosotros cometemos al construir estas rúbricas de evaluación. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es una rúbrica de evaluación? Una rúbrica es un instrumento de evaluación. En él nosotros vamos a recoger la información de lo que el estudiante va evidenciando con relación a las evidencias de los resultados del aprendizaje que ha ido construyendo poco a poco en un periodo de tiempo. Hay rúbricas analíticas que son muy específicas para evaluar procesos pequeños como la elaboración de un texto académico, el participar en una exposición, en un pequeño proyecto. Y hay rúbricas holísticas que ya recogen de pronto un proceso más amplio, como por ejemplo el proceso de aprendizaje durante un periodo escolar, durante un curso o durante un seminario grande o taller o una serie de congresos. Entonces podríamos desarrollar rúbricas holísticas que son más genéricas, más amplias, más globales y cubren una mayor cantidad de contenidos y de tiempo, o rúbricas analíticas que permiten desarrollar productos más pequeños. En mi caso me gusta mucho trabajar rúbricas para productos más pequeños, analíticas, porque permiten ver al detalle cuáles son esos avances de los estudiantes en la construcción de esos pequeños productos. Entonces, permiten las rúbricas evaluar, son instrumentos que permiten determinar cuáles son los desempeños de los estudiantes. Esos desempeños, como ustedes saben, se van organizando del nivel más alto al nivel más bajo. Vamos mirando que esa rúbrica se construye a partir de unas categorías o ítems de evaluación, y esos ítems de evaluación se determinan a partir de unos niveles que, como les decía, va del más alto al más bajo. Y los niveles del desempeño les aconsejo que los determinen a partir de taxonomías. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, teniendo la taxonomía de Bloom, podemos colocar los ítems de evaluación en esta columna que tenemos acá. A la izquierda, aquí vamos poniendo lo que vamos a evaluar, las categorías de evaluación, los ítems, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, por ejemplo, en la elaboración de un ensayo, en la elaboración de la tesis, de los argumentos de autoridad, de las leyes universales, de los ejemplos de la vida real y la estructura ya de construcción del ensayo final. Y a partir de ahí, entonces, analizamos, por ejemplo, la construcción de la tesis del ensayo en un nivel muy bajito, que es cuando el estudiante recuerda, por ejemplo, qué es la tesis o conoce qué es una tesis, pero no necesariamente lo entiende. El estudiante en el nivel 2 ya la comprende y puede explicar qué es una tesis con cada uno de sus elementos y cómo se construiría, pero aquí ya lo aplica en el nivel 3, lo aplica, escribe la tesis. Luego analiza esa tesis, revisa que tenga los elementos propios de la tesis que aplicó acá, analiza las categorías que utilizó en la tesis, los elementos, y aquí evalúa si esa tesis funciona o no para el texto que se quiere colocar. Y aquí puede crear nuevas maneras de escribir tesis o procesos o nuevas fórmulas que permitan estructurar una tesis. Entonces, fíjense cómo va el avance. Entonces, usted puede generar del nivel más alto al nivel más bajo una serie de desempeños que el estudiante puede desarrollar partiendo de cada uno de los ítems de evaluación o de categorías de evaluación del producto que usted está desarrollando. En este caso, pues podría ser un ensayo. Aquí, pues teniendo en cuenta estos elementos, pues yo me baso mucho en la taxonomía de Bloom para trabajar esos procesos cognitivos de orden inferior, como recordar, comprender y aplicar, como en el ejemplo que les puse.
Y procesos cognitivos de orden superior, analizar, evaluar y crear. Entonces usted perfectamente puede hacerse una rúbrica con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles de alcance, o bien podría de pronto sintetizarla un poco más, pero siguiendo estos pasos. Puede hacerla utilizando otras taxonomías como la de Marzano, como la de Gagné, pero estas taxonomías le van a permitir generar como una construcción de cada uno de los niveles de desempeño que va a alcanzar el estudiante. Teniendo en cuenta esto, pues veamos un ejemplo. Acá recuerda el concepto de ensayo argumentativo y algunos elementos de su estructura. Comprende, en el nivel de comprende, explica la función del ensayo argumentativo y los elementos que conforman su estructura. Aquí aplica, estamos hablando de la estructura del ensayo, que era el último ítem que les puse de ejemplo. Diseña la estructura de un ensayo partiendo los elementos que lo conforman. Analiza la estructura del ensayo a partir de la relación entre la tesis y los argumentos que la sustentan. Evalúa esas relaciones para determinar si la estructura del ensayo está correcta entre la tesis y los elementos que configuran el ensayo. Y propone nuevas estructuras argumentativas para estructurar, valga la redundancia, los ensayos. Ese es otro ítem. Vimos el de la tesis, aquí estamos viendo el de la estructura. Entonces, para construir una rúbrica, para cada uno de los ítems, usted elabora esta escalerita con la taxonomía de su preferencia para poder determinar cuáles son cada uno de los elementos que van aquí en estos cuadritos que nosotros estamos ubicando acá. Partiendo de esos niveles de las taxonomías, hacemos la escalerita y vamos ubicándolo en nuestra rúbrica de evaluación. Aquí hay algunas cosas que podemos mirar, por ejemplo, estructura del ensayo. Aquí ya se ve, recuerda el concepto de ensayo argumentativo y algunos elementos de su estructura. Explica los elementos que conforman la estructura. Ya aquí aplica, diseña la estructura. Aquí analiza la estructura mirando la relación entre los elementos que construyó. Aquí evalúa las relaciones entre esos elementos que construyó acá y que analizó acá. Y aquí propone nuevas estructuras argumentativas para estructurar ensayos en ese nivel de crear. Entonces aquí lo vemos claramente, pasamos la escalerita para acá, podemos hacer una para la tesis, otra escalerita la ponemos acá. En fin, podemos irlo haciendo para ensayar, para evaluar, por ejemplo, cómo escribe un ensayo un estudiante. Errores que uno comete cuando hace rúbricas. Hay 4 errores que quiero compartir con ustedes. A veces evaluamos 2 aspectos en una misma categoría. Por ejemplo, yo digo, explica la función del ensayo argumentativo y los elementos que conforman su estructura. O explico la función o explico los elementos, pero no me pueden evaluar las 2 cosas al tiempo. Evaluar la función por un lado y los elementos del ensayo por otro. Entonces quedaría un solo aspecto a la vez. Explica los elementos que conforman la estructura del ensayo. Ahora, otro error, usar adverbios. Siempre, casi siempre, a veces, casi, nunca, nunca. Porque estos adverbios son ambiguos. Lo que para ti está bien, para mí puede ser regular. Lo que para ti es adecuado, para mí puede ser deficiente o inadecuado. Entonces, yo no puedo decir escribió bien el ensayo y qué es bien para ti y qué es bien para mí. Y tú dices escribió regular el ensayo, ¿qué es regular para ti? O elaboró de manera deficiente la estructura del ensayo. No es claro, no queda claro, queda muy ambiguo. Entonces, ese es otro error que nosotros cometemos y para evitar eso, pues se trabajan los niveles de desarrollo del pensamiento y se trabajan esas taxonomías como la de Bloom, conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, para determinar los niveles de la escalerita en cada uno de los ítems evaluados, para determinar los niveles de desempeño del estudiante. Otro error que nosotros cometemos es parafrasear 2 descripciones en 2 niveles diferentes. Entonces, veamos un ejemplo. Analiza la estructura del ensayo a partir de la relación entre la tesis y los argumentos que la sustentan. Aquí lo voy a parafrasear.
Examina la estructura del ensayo teniendo en cuenta la cohesión entre la tesis y sus argumentos. Si usted lee estas dos afirmaciones, estos dos desempeños, son idénticos, están parafraseados y los ponemos, digamos, en un nivel 1 y en el otro nivel más alto el otro. No, tengo que diferenciar este nivel más bajo con este nivel más alto. Entonces, si estoy hablando de un nivel 3, el nivel 2 no puede ser igual. Entonces tengo que colocar diferencias. Por ejemplo, diseña la estructura del ensayo partiendo de los elementos que lo conforman y el siguiente nivel más alto analiza la estructura del ensayo a partir de la relación entre la tesis y los argumentos que la sustentan. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues tenemos que desarrollar rúbricas evitando errores. Otra manera que nosotros podemos trabajar las rúbricas es esta, para mirar los niveles. No es muy recomendable, pero podemos también utilizarla. Aquí podemos colocar, hace una síntesis que contiene todos estos 5 aspectos frente a la literatura académica de un trabajo, puede ser de maestría, de especialización o un trabajo de monografía que hagan los estudiantes en el colegio. Avances, entonces tiene, la síntesis de la literatura contiene 5 elementos. Avances de la literatura académica sobre el problema de investigación, avances de la literatura profesional sobre el problema de investigación, avances de la literatura con máximo 5 años de antigüedad, presenta los avances con referencia a norma APA 7, edición 2020, presenta avances de literatura de 4 a 6 expertos. Entonces aquí lo que miramos es, cumple con 4 de los 5 aspectos señalados en el nivel 4, que es este, cumple con 1 a 3 de los 5 aspectos señalados en este nivel 4 y no cumple con ninguno de los 5 aspectos señalados en el nivel 4. Esa es otra manera de barajar las rúbricas de evaluación. Pero aquí habría que colocar observaciones que permitan determinar cuál de estos fue el que no colocó aquí o acá, acá. Bueno, aquí no porque no hay ninguno, pero aquí y acá determinar cuál de estos fue el que el estudiante no utilizó. Entonces, tener en cuenta ese elemento. Aquí pues les estoy mostrando las taxonomías que ustedes pueden utilizar para aplicar las rúbricas, que son las taxonomías de Marzano, también como la de Bloom que les mostré anteriormente. La rúbrica de Marzano fue la anterior, esta es la de Gagné, que ustedes pueden utilizar para trabajar los niveles, por ejemplo, en Marzano, conocimiento, comprensión, análisis y uso, con el valor agregado que Marzano habla de el sistema de metacognición y el sistema de conciencia del ser, y pues Gagné, que nos habla de estas fases de información verbal, conceptos, procedimientos y reglas, solución de problemas y estrategias cognitivas con las acciones que podemos utilizar en cada una de esas fases. También lo podemos utilizar así para elaborar las rúbricas de evaluación. Como vemos, las rúbricas de evaluación son el instrumento más completo que hay para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y permite que podamos desarrollar un proceso mucho más claro, sin ambigüedades, con niveles claros de desempeño, con categorías o ítems claros de evaluación, y va a ser de gran ayuda para usted en este retorno gradual, progresivo y seguro para evaluar aquellas evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, espero que las apliquen, que estos consejos que les di les sirvan y que puedan desarrollarlas con todo éxito en este resto de año escolar. Un abrazo para todos y pues nos vemos en el próximo video. Chao, chao.